Consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y analizamos, fíjese usted, el segundo discurso de Moisés, el cual dicta al pueblo de Israel en las orillas del río Jordán antes de tomar posesión de la tierra prometida. La verdad es que este tema principal de este segundo discurso es la exigencia hacia el pueblo de Israel del amor que debe tener Israel con todo el corazón a Yahvé, el ser de Dios. Y ya hemos considerado el capítulo 8 en nuestra reunión anterior, y en nuestro estudio podríamos considerar que este capítulo 8 que estudiamos anteriormente puede dividirse de la siguiente manera. Primero, el capítulo 8 es una exhortación llamada parenética, es decir, es una exhortación para el crecimiento espiritual de los creyentes, en este caso del pueblo de Israel, y es una exhortación a animarles a vivir con fe en los preceptos divinos. Pero hay un segundo punto que podemos considerar en nuestro estudio del capítulo 8. También el capítulo 8 es una argumentación histórica sobre las lecciones que Israel tuvo en el desierto. Y como un tercer punto, hay una mirada sobre las amenazas y tentaciones de lo que se considera al poseer la tierra de promisión, que viene a ser una tierra buena para vivir. Y como cuarto punto, en el capítulo 8 vimos la maldición o la no bendición que está condicionada a la conducta que Israel debe tener. Esas son más o menos las lecciones que pudimos considerar en nuestro capítulo anterior, el capítulo 8 que hemos estudiado. En la virtud de la elección es que Israel es un pueblo separado, es decir, un pueblo santo, consagrado, reservado para Yahvé. Pero fíjese que la santidad como pueblo separado la hemos de entender no en su carácter sacerdotal, sino como una identificación nacional. Pero viene a ser una nota constitutiva de la esencia divina esta separación, lo cual significa que Israel ha entrado en la esfera divina, lo cual implica para Israel la consagración a Dios como pueblo y la separación que tiene que tener Israel con todo lo profano que le rodea. La conciencia de Israel es que debe ser el pueblo escogido, lo que lleva entonces a la separación de las demás naciones y a la lucha contra ellas. Israel, sabemos que Israel no supo interpretar bien esta elección divina, no la interpretó como un privilegio, sino que la interpretó como una respuesta que tiene que dar al amor de Dios, pero de una manera forzada por parte de Israel, y interpretó este privilegio como una misión que tenía que tener frente a las naciones a las cuales tenía que enfrentarse. Por lo tanto, Israel no supo interpretar ese privilegio de ser escogido por parte de Dios, lo cual implicaba una consagración de ellos como pueblo y una separación de lo que es profano por parte de ellos. Aunque las naciones que estaban alrededor de Israel eran más numerosas y más fuertes, se le pedía a Israel que no tenía que amedrentarse ante ellas, sino que debía confiar en la intercesión divina, que Dios iba a luchar en contra de estas naciones. Pero a los ojos de Israel, la donación de la tierra era una manifestación notoria del amor y de la elección divina. La tierra posee un significado profundo en la fe y en la vida del pueblo escogido, ciertamente que sí. Así es que en este capítulo 8 que vimos y estudiamos en la reunión pasada, encontramos las descripciones más importantes y una de las reflexiones más profundas que tiene el Antiguo Testamento con respecto a este tema. Es así que se manifiestan
fórmulas de tipo hímnico, vale decir, hay himnos, y otras de carácter perenético, o sea, exhortativos. Por un lado se le exhorta a Israel que cante alabanzas a Dios y por otro lado se le exhorta a que tenga una conducta perenética, exhortativa por parte de Dios. La verdad que formando una unidad en dos porciones este tipo de fórmulas hímnicas y perenéticas. Por un lado, en los textos del capítulo 8 se haya limitado desde el texto 7 al 10 por la expresión tierra buena, por ejemplo. Y se abre y se cierran los párrafos con exhortaciones paralelas de no olvidar lo que Israel es. Por ejemplo, en el texto 11 dice, guárdate que no te olvides de Yahvé tu Dios para observar tus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esa es una exhortación parenética. Y también es exhortado a acordarse de Yahvé. En el texto 17 del capítulo 8 dice, y digas en tu corazón, y digas en tu corazón, ¿no es cierto?, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. En el fondo, se le exhorta a Israel a no olvidarse de Dios, a no mirarse a sí mismo, sino que a no olvidarse de Dios. La tierra con que van a pasar lleva en sí un germen de trascendencia. En cuanto al don divino que es, la tierra prometida es un don divino para Israel. Pero ese don divino también encierra el peligro de engreimiento por parte de Israel. Es por eso la exhortación perenética en el texto 17, y digas en tu corazón, mi poder y mi fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza o este don de la tierra, y no es así, prácticamente. Es por eso que se exhorta a Israel a no vanagloriarse, a no fijarse exclusivamente su mirada en la tierra, sino a confiar en Yahvé, el ser de Dios, que da no solo la tierra, sino también da las fuerzas para trabajar y adquirir sus riquezas. La verdad, apreciados hermanos, entonces que el paso del Jordán por parte de Israel representa la puerta de acceso a la tierra prometida. Yahvé, el ser de Dios, pasará al frente de su pueblo amado por fidelidad a su palabra dada a sus padres, y no por la justicia propia que Israel puede tener en sí mismo. Aquí una vez más se subraya en estas expresiones la gracia de Dios para con su pueblo amado. Teniendo todo esto entonces como un gran telón de fondo, apreciados hermanos, les invito a seguir considerando en nuestro estudio el libro de Deuteronomio, ¿no?, que en esta hora que nos ocupa estudiaremos completo el capítulo número 9 de Deuteronomio. Así que tome su Biblia, apreciado hermano, tome su cuaderno y su lápiz para poder tomar apuntes acerca de lo que el Señor dice en su palabra. Les invito a leer entonces el capítulo 9 desde el texto 1 al texto 29. La palabra del Señor dice así: Oye Israel, tú estás hoy para pasar el Jordán, para entrar a poseer gentes más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes y encastilladas hasta el cielo. La verdad es que aquí hay una figura de dicción, ¿verdad? Ciudades grandes, perfecto, inmensas, extensas, donde había mucha gente, y encastilladas, vale decir amuralladas, encerradas, hasta el cielo. Hasta el cielo es una figura de dicción, porque no es que las murallas lleguen hasta el cielo, sino que se refiere de que esos encastillamientos o esos muros de estas ciudades eran muy altas, muy altas. Hay una figura de dicción allí entonces. Ciudades grandes y encastilladas hasta el cielo. Y un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tú tienes conocimiento.
y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Sabe pues, hoy que Yahvé tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y destruirás luego como Yahvé te ha dicho. Fíjese que aquí cabe una pequeña observación en el texto 3. Fíjese que en el texto, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, omite la palabra y tú los echarás. Dice, sabe pues hoy que Yahvé tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y omite esa expresión y tú los echarás. Solamente dice y destruirás luego como Yahvé te ha dicho. Texto 4. No discurras en tu corazón cuando Yahvé tu Dios los habrá echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha metido Yahvé a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esta gente Yahvé los echa delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, mas por la impiedad de estas gentes, Yahvé tu Dios las echa delante de ti, y por confirmar la palabra que Yahvé juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no por tu justicia, Yahvé tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, que pueblo duro de servir eres tú. Texto 11, por favor. No, acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Yahvé tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahvé. Y en Joreb provocasteis a ira a Yahvé, y enojóse Yahvé contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y dióme Yahvé las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrita conforme a todas las palabras que os habló Yahvé en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea. Ahí también en el texto 10, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, omite en medio del fuego, omite esa frase en medio del fuego. Que conforme a todas las palabras que os Yahvé en el monte, que habló Yahvé en el monte, y omite de en medio del fuego, el día de la asamblea o de la congregación. Texto 11, por favor. Y fue el cabo de 40 días y 40 noches que Yahvé me dio dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y díjome Yahvé, levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, hanse hecho una esfinge de fundición. Y hablóme Yahvé diciendo, he visto ese pueblo y he aquí que él es pueblo de duro de servir. Déjame que los destruyas y raiga su nombre de debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y mucho más que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía con tablas del pacto en mis dos manos. Fíjese que la Septuaginta omite la palabra pacto. Y volví y descendí del monte, el cual ardía el fuego, con las tablas en mis dos manos, dice la Septuaginta en griego. Y miré, y aquí habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición, apartándoos presto del camino que Yahvé os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y arrojélas de mis dos manos y quebrélas delante de vuestros ojos. Y postréme delante de Yahvé como antes,
40 días y 40 noches. No comí pan, ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo mal en ojos de Yahvé para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Yahvé estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Yahvé me oyó en esta vez, aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Yahvé en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón entonces. Y tomé vuestro pecado. Fíjese que el texto masorético hebraico dice literalmente la cosa pecaminosa. Vale decir, el texto hebreo dice, y tomé la cosa pecaminosa de vosotros. Ese es el punto principal que concuerda con la parte final de este capítulo, de lo que Moisés hizo. ¿Eh? Entonces, y tomé la cosa pecaminosa vuestra, el becerro que habíais hecho, y quemélo en fuego, y lo desmenucé moliéndole muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera y en Masá y en Kibrot Jataabaj enojasteis a Yahvé. Y cuando Yahvé os envió desde Cades Bernea diciendo subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al dicho de Yahvé vuestro Dios, y no lo creísteis, y ni obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido a Yahvé desde el día que yo os conozco. Postréme pues delante de Yahvé 40 días y 40 noches, y estuve postrado porque Yahvé dijo que os había de destruir. Lloré a Yahvé diciendo, oh Señor Yahvé, no destruyas tu pueblo y tu heredad que has redimido con grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano fuerte. Fíjese que en el texto 26, perdón, hay una observación. Allí el texto masorético, perdón, el texto de la Septuaginta, la versión, añade rey de dioses. Cuando dice en el texto 26, y oré a Yahvé diciendo, oh Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo y tu heredad que has redimido con tu grandeza y los sacaste de Egipto con mano fuerte, el texto en griego agrega rey de dioses. Texto 27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Porque no digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Yahvé introducirlos en la tierra que le había dicho, o porque los aborrecía, o los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran fortaleza y con tu brazo extendido. Que el Señor bendiga su palabra. Este capítulo, apreciados hermanos, principia con la misma gran sentencia que encontramos en Deuteronomio y lo estudiamos en su oportunidad. Shema Israel, diría en hebraico, vale decir, oye Israel. Y el texto 1 y el texto 2, entonces, es la exhortación de lo que tiene que oír Israel. ¿Ah? ¿Y qué es lo que tiene que oír Israel? Dice, tú estás hoy para pasar el Jordán, para entrar a poseer gente más numerosas y más fuerte que tú, ciudades grandes, encastilladas, un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Fíjese que esta es entonces, oye Israel, esa es la exhortación. Pudiéramos decir que la nota fundamental de este precioso libro y especialmente de los discursos que han ocupado ya nuestra atención, ¿verdad? La exhortación que siempre hace Moisés a Israel es que escuche, sea tardo para hablar,
pero pronto para oír. Una muy buena lección para nosotros en el día de hoy. Más el capítulo que tenemos ahora ante nosotros, fíjese que tiene cosas de un inmenso valor e importancia. En primer lugar, el legislador, Moisés, presenta ante la congregación en términos de la más profunda solemnidad lo que tendrían enfrente a la entrada de la tierra. En ninguna manera les oculta el hecho de que encontrarían serias dificultades y formidables enemigos. Dice, gente más numerosas y más fuerte que tú. Y se encontrarían con ciudades grandes encastilladas, ¿no es cierto? ¿Ah? Un pueblo grande y alto y hijos de gigantes. O sea, vale decir, Moisés no les oculta el hecho de que Israel, al cruzar el Jordán, encontrarían serias dificultades y formidables enemigos. Pero la verdad que Moisés les dice esto, oye Israel, no lo dice para descorazonarles, para desanimarlos, sino para que estuvieran advertidos, prevenidos y preparados. Ese era el objetivo por el cual Moisés les habla. El fiel siervo de Dios sentía en su corazón la justicia, la urgente necesidad de exponer a sus hermanos el verdadero estado, la verdadera situación de las cosas. Y la verdad, apreciados hermanos, que hay dos maneras para poder mirar las dificultades. Aquí hay una gran lección para nosotros. Israel estaba enfrentada a ciertas dificultades al cruzar el Jordán, y se iba a encontrar con serias dificultades y con formidables enemigos. Pero la verdad que hay dos maneras para mirar las dificultades, apreciados hermanos. La primera manera es que podemos mirarlas desde el punto de vista humano. Y la segunda manera es que podemos mirarlas desde el punto de vista divino. Podemos considerarla desde el punto de vista humano con un espíritu de incredulidad, mirar las dificultades en las cuales con ese espíritu de incredulidad nos sentimos aplastados por las circunstancias, deprimidos por la situación y angustiados por lo que tenemos que vivir, sin fuerzas, quejumbrosos. Esa tendría una manera bastante humana de mirar las dificultades. O podemos considerarlas en la calma y en el sosiego de la confianza en el Dios vivo y verdadero. Esas son las dos maneras en las cuales podemos ver nuestras dificultades en nuestra vida diaria. O desde el punto de vista humano o desde el punto de vista divino. Fíjese que para la primera visión desde el punto de vista humano tenemos un vivo ejemplo del relato de los espías incrédulos, ¿verdad? Y cuando fueron 40 días a recorrer la tierra y a espiar la tierra, volvieron y hablaron con una incredulidad tremenda, ¿no es cierto? Ahí tenemos el primer ejemplo de una mirada desde el punto de vista humano de estos, ¿no es cierto?, espías, de los cuales 9 de ellos eran incrédulos, solo 2 de los 11 miraron desde el punto de vista divino, fueron Caleb y Josué. No es de la incumbencia ni de la senda de la fe negar que haya dificultades que combatir por parte del pueblo de Dios. El perezoso incrédulo dice por lo general, hay un león en el camino. El ciego entusiasta dirá, no hay tal cosa. Pero el verdadero hombre de fe dirá, aunque hubieran mil leones en el camino, Dios puede dar cuenta de ellos en un momento. La verdad que el gran
principio práctico de aplicación general es muy importante para todo el pueblo de Dios. El considerar atentamente y con calma a lo que estamos expuestos ante las dificultades antes de entrar en alguna senda especial o en algún servicio o en alguna línea de acción determinada. Fíjense, apreciados hermanos, que si se atendiera mejor a ello, vale decir, antes de hacer una actividad, antes yo de comprometerme con una acción determinada o en una línea de servicio determinado, debo considerar delante de Dios atentamente y con calma su voluntad. Si se atendiera ese aspecto mucho mejor de lo que lo atendemos, no presenciaríamos tantos naufragios morales y espirituales a nuestro alrededor. ¿Qué significan las solemnes y escrutadoras palabras dirigidas a la multitud que se agolpaba alrededor del Señor Jesús? Fíjese que estas palabras que el Señor Jesús se dirigió a la multitud que lo agolpaba están consideradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Le invito a usted. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer desde el texto 26 al texto 30. ¿Qué palabras tan solemnes y escrutadoras las dijo el Señor a la multitud? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Fíjense, apreciados hermanos, que estas palabras del Señor, tu maestro, nuestro maestro, son muy solemnes y muy oportunas. ¿Cuántas obras hay en el Señor sin terminar? Cuando tendemos la mirada sobre el vasto campo de la profesión cristiana, ¿cuántos dan ocasión de burla de los que nos observan? A veces nos olvidamos que el mundo nos observa. ¿Cuántos hay que emprenden una senda del discípulo por un impulso súbito y bajo influencias humanas? Y sin el debido conocimiento y sin la divina atención a lo que está, a lo que esa determinación lleva aparejado. Y cuando luego vienen las dificultades, cuando luego aparecen las pruebas, y cuando se dan cuenta que la senda es estrecha, áspera, solitaria e impopular, entonces la abandonan. Probando con ello que aquellos que hacen eso jamás calcularon el costo real, jamás emprendieron tal senda en comunión con Dios y jamás entendieron lo que hacían. En otras palabras, querían mostrarse. De aquí entonces, apreciados hermanos, podamos darnos cuenta de la sabiduría y la fidelidad de las palabras que encabezan este capítulo que estamos considerando. Moisés les expone claramente al pueblo lo que tenían por delante, no ciertamente para desanimarles, sino para preservarles de la confianza propia,
que de seguro cedería al llegar la hora de la prueba. Y dirigirles que la mirada no sea con la vista humana, sino que la mirada sea hacia el Dios vivo y verdadero, que nunca desamparará al corazón que confía en Él. El texto 3 dice de nuestro capítulo: sabe pues hoy que Yahvé tu Dios es el que te pasa delante de ti. Le da la fórmula, les manifiesta la realidad. Sabe pues hoy, Israel, que Yahvé tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como Yahvé te ha dicho. Aquí está la respuesta divina ante las dificultades que Israel se iba a ver enfrentado. A todas las dificultades, por formidables que fueran. ¿Qué eran las grandes naciones, las grandes ciudades amuralladas y encastilladas, con muros fortificados ante la presencia del Dios vivo y verdadero? Sencillamente un tamo ante el huracán, ¿verdad? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Las mismas cosas que amedrentan y hacen tropezar el ánimo de aquel que no tiene fe son las que dan ocasión al despliegue del poder de Dios y a los magníficos triunfos de la fe. Pero no debemos perder de vista que aparece aquí un peligro moral en el mismo momento de la victoria que podría tener Israel. Peligro que hace de lo que nosotros somos. Ese peligro viene de lo que nosotros somos. Existe el peligro de la propia satisfacción. Es un lazo terrible para nosotros, pobres mortales. En la hora de conflicto nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra necesidad. Esto es un bien moral y una seguridad, ¿verdad? Es bueno ser traído al fondo del sí personal cuando tenemos la debilidad y la necesidad dentro de los conflictos o dentro de las luchas y de todo cuanto le pertenece. Porque en esa situación, cuando estamos en conflicto, afligidos y necesitados, encontramos a Dios en toda la plenitud y toda la dicha de lo que Él es. Y eso es una victoria segura y una alabanza consecuente en nuestro corazón, ciertamente. Pero, apreciados hermanos, nuestro corazón es traidor y engañoso. Y está predispuesto a olvidar de dónde viene la fuerza y de dónde viene la victoria en nuestras vidas espirituales. Y exactamente, Moisés, eso es lo que le revela al pueblo de Israel, que estaban ellos predispuestos a olvidar de dónde viene la fuerza para destruir los enemigos y de dónde viene la victoria que ellos tendrían. Por consiguiente, la fuerza moral, lo valioso, lo oportuno de las palabras de la amonestación que siguen dirigidas por este fiel siervo de Dios a los corazones y a las conciencias de sus hermanos. Miren lo que les dice en el texto 4 de nuestro capítulo. No discurras en tu corazón cuando Yahvé tu Dios los habrá echado delante de ti, diciendo, no discurras en tu corazón. Allí está la tendencia de nuestro corazón a olvidar de dónde viene la fuerza y la victoria en nuestra vida espiritual. No discurras en tu corazón cuando Yahvé tu Dios los habrá echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha metido Yahvé a poseer la tierra.
pues por la impiedad de esta gente, Yahvé los echa delante de ti. Y aquí revela la materia, el material con que nosotros estamos formados, ¿verdad? Qué ignorancia de nosotros mismos, ciertamente. Qué sentido más superficial de nuestro verdadero carácter y conducta el poder discurrir muchas veces que por nuestra propia justicia, por nuestro carácter y por nuestra conducta obtenemos victoria y bendiciones. Cuán terrible que somos capaces de decir en nuestro corazón palabras como por mi justicia o por mi derecho. Sí, somos capaces de decir tan insigne locura. Y así como Israel era capaz de ello, así también nosotros, pues que estamos formados como ellos, es decir, somos hechos del mismo material, estamos constituidos del mismo material con que Israel era. Por lo tanto, haríamos muy bien considerar las palabras de la fiel amonestación dirigidas por Moisés a los corazones y a las conciencias del pueblo de Israel. Son un sano antídoto, apreciado hermano, contra la idea de la propia justicia o mis propios derechos que tengo yo, tan natural en nosotros como lo era en Israel. En los textos 5 al 7, fíjese que encontramos dos grandes principios. Recordemos los textos del 5 al 7. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, mas por la impiedad de estas gentes, Yahvé tu Dios las echa delante de ti, y por confirmar la palabra que Yahvé juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no por tu justicia Yahvé tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, que pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Yahvé tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahvé. Este párrafo, apreciados hermanos, expone dos grandes principios. Primero, recordaba al pueblo que la posesión de la tierra de Canaán en la que iban a entrar era simplemente por el cumplimiento de las promesas de Dios que hizo a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esto era colocar el asunto en la base más sólida, una base firme e inamovible. El hecho de que iban a tener la tierra prometida era la promesa en la gracia de Dios que dio a sus padres, no por lo que Israel era en sí mismo como pueblo. Una gran lección. Segundo, en cuanto a las naciones que estaban a punto de ser desposeídas de esa tierra, fue por causa de la maldad de su maldad, de estas naciones. Dios, en el ejercicio de su justa administración, iba a expulsarlas. Todo propietario de tierras tiene el perfecto derecho de echar fuera a los malos arrendatarios, ¿verdad? Y las naciones de Canaán no solo habían faltado al pago de sus rentas, sino que habían maltratado y manchado la propiedad. A tal grado que Dios no podía esperar más tiempo. En otras palabras, la iniquidad de estas naciones, la iniquidad de los amorreos había llegado al más alto nivel. La tierra era de Yahvé y la dio a Abraham, su amigo, para siempre en perpetuidad. Esa era la promesa dada a Abraham en gracia.
Y aunque esto era así, con todo, fíjese que los cananeos no fueron molestados en la posesión de la tierra hasta que su maldad llegó absolutamente a ser intolerable a los ojos de Dios. Aquí vemos la gloria de Dios. Estaba interesado tanto en la expulsión de los arrendatarios actuales, que eran los cananeos, por su maldad e iniquidad, como se ve la gloria de Dios en la entrada de Israel para sucederles. Esa gloria exigía que los cananeos sean expulsados y esa misma gloria de Dios exigía que Israel entrara en posesión de la tierra a causa de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Israel no tenía ningún motivo para engreírse, no tenía ningún motivo para jactarse, ni sentirse orgulloso. Hago una pausa, porque nosotros tampoco tenemos ningún motivo para jactarnos en nosotros mismos, ni tener la actitud en medio del pueblo de Dios, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. No hay motivos de jactancia. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Todos. Y por la gracia bendita de Cristo, su Hijo amado, el cual murió y se identificó con el pecado de todo aquel que en él cree, para que tenga vida eterna y pueda entrar en la tierra de promisión, la tierra celestial. ¿Dónde está la jactancia entonces? No la hay. Exactamente igual que el pueblo de Israel, que no tenía ningún motivo para engreírse, tampoco nosotros tenemos ningún motivo para jactarnos. Moisés les expone fiel y claramente al pueblo de Israel, les repite de la manera más impresionante y más conmovedora todas las principales escenas de su vida, por todo lo que pasó Israel en el desierto, todas sus circunstancias, desde Joreb hasta Cades Barnea, y les recuerda cómo construyeron el becerro de oro, cómo las tablas de la ley fueron quebradas por su rebeldía, y lo que sucedió en Tavera, en Masá, en Kribot, Hatabaj. Todo esto está resumido, fíjese, en el texto 24 de nuestro capítulo. ¿Y qué dice el texto 24 de nuestro capítulo? Rebeldes habéis sido a Yahvé desde el día en que yo os conozco. Esa era la condición de Israel. En estas palabras tan claras, rebeldes habéis sido a Yahvé desde el día que yo os conozco. Y qué solemnes son las palabras que siguen, fíjese. En el texto 12 al texto 14 hay palabras solemnes. Dice así: y díjome Yahvé, levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, hanse hecho una efigie de fundición. Y hablóme Yahvé diciendo, visto ese pueblo, y aquí que es pueblo duro de servir, déjame que los destruya y raiga su nombre debajo del cielo, que yo te tendré sobre gente fuerte y mucho más que ellos. Fíjese que estas palabras son solemnes por parte de Dios. Dios le pidió a Moisés que iba a destruir al pueblo de Israel y a través de él iba a generar una descendencia mucho mejor y más fuerte que este pueblo. Pero la intercesión de Moisés le salvó.
Este hombre, el cual el pueblo de Israel lo habían acusado de tomarse facultades que no le habían dado. Sí, este mismo hombre había ardientemente pedido que si ellos no podían ser perdonados e introducidos a la tierra, entonces le pidió Moisés a Dios que su nombre fuese raído en el libro que tenía. Cuán admirable era todo ello. Cuán extraordinariamente pequeño debieron haberse sentido el pueblo de Israel ante ser recordado ante todos estos admirables hechos. Y la verdad que aquí deberíamos apreciar este espléndido párrafo que tenemos de las escrituras inspiradas por el divino autor, el cual cierra nuestro capítulo. Un párrafo en el alto grado para abrir los ojos de Israel acerca de la absoluta necedad de sus pensamientos sobre ellos mismos, lo que ellos mismos pensaban de sí mismos y sus pensamientos sobre aquel que tan maravillosamente había soportado su negra incredulidad y atrevida rebelión. Estos párrafos solemnes, fíjese, está desde el texto 25 al texto 29, recordémoslos. Dice así Moisés: postréme pues delante de Jehová, de Yahvé, 40 días y 40 noches que estuve postrado, porque Yahvé dijo que os había de destruir. Lloré a Yahvé diciendo: oh Señor Yahvé, no destruyas tu pueblo y tu heredad que has redimido con tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni su pecado, porque no digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Yahvé introducirlos en la tierra que les había dicho, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran fortaleza y con tu brazo extendido. Qué palabras más maravillosas son estas con que cierra este último párrafo, nuestro capítulo. Palabras dirigidas por un ser humano al Dios vivo y verdadero. Palabras poderosas que suplican en favor de Israel. Palabras con abnegación. Palabras hechas con humildad, donde Moisés rehúsa la dignidad que le es ofrecida de ser fundador de una nación mayor, más poderosa que Israel. La verdad que Moisés solo desea tan solo que Yahvé sea glorificado e Israel sea perdonado, bendecido e introducido a la tierra prometida. He ahí un siervo del Señor. Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, estos son los hombres y mujeres que la iglesia de hoy necesita. Estos son los hombres y mujeres que, con el poder del Espíritu de Dios, transformados en su corazón después de haber creído en la obra de Cristo como su Señor y Salvador, son los hombres y mujeres que la iglesia de hoy necesita. Hombres con poderosas palabras de súplica por su pueblo delante de Dios. Hombres que sean abnegados, hombres sencillos, hombres humildes. Hombres que se puedan identificar con el pecado de su pueblo. Moisés se identificó con el pecado de su pueblo e intercedió por su pueblo. Fíjese que esto me hace recordar al sacerdote que cuando el judío piadoso traía una ofrenda por la culpa,
el sacerdote participaba de esa ofrenda. Mire, esto está en Levítico capítulo 7. Ténganme paciencia un minuto más, apreciados hermanos. Vamos a Levítico capítulo 7 y vemos que en ese capítulo se dan en sus primeros textos la ley de la expiación de la culpa. Y la Escritura dice así, capítulo 7, texto 1. Esta es la ley, asimismo esta es la ley de la expiación por la culpa. Es cosa muy santa a los ojos de Dios. En el lugar donde degollar en el holocausto, degollará a la víctima por la culpa y rociará su sangre en derredor sobre el altar. Y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola, el sebo que cubre los intestinos y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos. Y el que está sobre los ijares y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahvé en expiación de la culpa. Y luego dice el texto 6, todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el judío piadoso había pecado y traía una ofrenda de expiación por su culpa, este animal era degollado a la puerta del tabernáculo, su sangre era esparcida ciertamente, pero los sacerdotes tenían no solo que tener la empatía, ¿verdad?, de la identificación que del arrepentimiento que traía el judío piadoso con esa ofrenda que presentaba para poder quitar y limpiar su culpa. No solo el sacerdote tenía que tener la actitud de una empatía, sino que tenía que comer parte de la ofrenda que era para expiar la culpa. ¿Qué significa eso? Significa que el sacerdote es un símbolo que significa de que yo debo identificarme con el pecado y la maldad de otro. ¿Usted como hermano en Cristo está dispuesto a identificarse con los errores de otro? Ah, no, hermano, perdóneme. No, yo soy cristiano, pero no quiero ir tan allá. Déjeme decirle que muy bien lo hizo el Señor Jesús. Este es un símbolo de lo que Cristo hizo. Levítico capítulo 17, capítulo 7, lo que acabamos de leer. El Señor Jesús se identificó con la maldad y la culpa suya, apreciado hermano, y con mi culpa. Y estuvo dispuesto a morir por usted y por mí. ¿Estamos dispuestos a identificarnos con los errores de otros y ser como Moisés, un hombre que suplica, ora, intercede, un hombre que con abnegación sufre por las necesidades de su pueblo y con humildad pide a Dios la restitución? Estos son los hombres y mujeres, apreciados hermanos, que la iglesia del día de hoy necesita. El mundo está lleno de murmuradores, está lleno de aquellos que emiten juicios y palabras. La iglesia del día de hoy necesita hombres abnegados, hombres sencillos, humildes, y como el Señor Jesús se identifiquen con las culpas de otros y puedan ser intercedores delante de Dios. Intercedores en el sentido de que la sangre de Cristo nos limpia de todas nuestras maldades. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y seguiremos considerando en nuestro estudio el libro de Deuteronomio.